Reporte 100. Es tiempo de la mesa de análisis esta mañana. Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días. Seguimos estando, ya es ganancia. Estoy leyendo aquí mensajes de ahorita platicábamos con un analista de Perú que nos ayudaba a entender lo que estaba pasando con Pedro Castillo, y tengo aquí mensajes de la audiencia. ¿Está hablando de Perú o de México el analista? Buen día. Por eso López Obrador dijo que Castillo cometió un error al no comprar al ejército como López Obrador lo hizo. Tan vivos que nos quedamos en México, Perú nos está poniendo el ejemplo. Tres mensajes, vamos a ponerlos en el ala derechaira. Ahorita van a salir los del ala chaira. Pues comentábamos algo antes de entrar al aire, ¿no? Cometió un error muy grande el ahora expresidente de Perú. Fue creer que él es el Estado y él es el poder. Y algo comentaba el compañero Jesús, que decía, no, es que AMLO es el Congreso. No, AMLO no es el Congreso. AMLO es el titular del Poder Ejecutivo, elegido por los votantes. Bueno, a diferencia de Perú, Pedro Castillo no tenía mayoría en el Congreso, tenía mayoría opositora en el Congreso. Y también aquí López Obrador tiene mayoría simple. Sí, no por eso, pero también tienes el problema moral, porque incluso en Perú, hasta los mismos diputados de izquierda votaron para que se le sacara del Poder Ejecutivo. O sea, no puedes tomar decisiones en contra de una democracia establecida. Te habrán escogido como presidente, pero también escogieron a los diputados. Sí, un autogolpe, dijeron. Pues sí, trató de hacer un autogolpe. Sí, pero cosa curiosa, el Congreso de Perú no lo destituye por el autogolpe, lo destituye por incapacidad moral. Incapacidad moral, porque legalmente era el procedimiento más rápido. Había ya algunas carpetas de investigación por corrupción demostrada, y como te lo explicaba el analista, no se podía procesar penalmente al presidente porque tiene un fuero presidencial. Pero cometió el error gravísimo de ponerse en contra de las instituciones. Creyó que él era todo el Perú, y no es todo el Perú. Y por eso se tiene el Congreso, se tienen los tribunales de justicia, se tienen otros organismos como las policías nacionales, el ejército, que entre todos pueden poner en control a alguien que trate de atentar contra ese orden constitucional. Sí. Y te lo explicaba el analista, va en contra de la Constitución tratar de disolver todo. A los que dicen seguir el ejemplo de Perú, tuvieron la oportunidad de sacar a AMLO en la revocación de mandato y no lo aprovecharon, ahora se aguantan. Dice también un radio escucha, ahora se aguantan. No, son casos muy diferentes. Bueno, acá en México la discusión en las cámaras no es la destitución del presidente, no, es la reforma electoral, la constitucional no pasó. Hubo un plan B que se hizo al vapor y que no leyeron los diputados y que llegó al Senado con un montón de errores, hasta de ortografía. Nos dijo ayer Alejandro Armenta Mier, el presidente del Senado, que le daba pena cómo llegó la minuta de la Cámara de Diputados. En comisiones han corregido algunos aspectos de la reforma secundaria, de las reformas secundarias. Es probable que hoy o mañana pase al Pleno y, en resumen, se compactan áreas del Instituto Nacional Electoral. Ya el consejero Ruiz Saldaña nos explicaba cuál sería el impacto, a partir de que se aprueben estas reformas secundarias. Jesús, el plan B, ¿cómo va? B con B chica, dice, ¿no? B con B chica, sí. Venganza. A ver, B de venganza. Bueno, hay que empezar, ahora sí que hay que empezar por el principio, Juan Carlos. Si al presidente de la mesa directiva del Senado le da pena ver lo que aprobaron los legisladores, lo que aprobaron los diputados, pues qué pudiera pensar uno como ciudadano, ¿no? Es que es verdaderamente ominoso lo que hicieron los diputados, lo que vimos que hicieron los diputados. A mí me preocupa bastante ya lo que alcance a corregir, lo que alcance a contener el Senado, va a ser ganancia. Sin embargo, yo sí soy de los que piensa que las reformas ponen en serio peligro el proceso electoral del 2024. Antes de llegar a eso, me preocupa ver cómo no estoy cerrado, nunca lo he estado, al contrario, a la posibilidad de
reformar aspectos político-electorales, ajustar unos, actualizar otros, como cualquier marco normativo, no de la forma en que se están haciendo. Eso sí me preocupa bastante. En México hemos traído una ola reformista con matices, con altos, con bajos, en las que unos perdían, otros ganaban, los que antes perdían después ganaban y viceversa, pero era una ola reformista en la que se generaban consensos, en la que se escuchaba la oposición, en la que muchos de los que ahora están en el poder fueron beneficiados y beneficiarios de esa ola reformista. A mí me preocupa la actitud asumida por los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso Federal en este momento, citando al maestro José Woldenberg, como si ser rastrero fuera un asunto de méritos legislativos. Fue una actitud pusilánime, servil, rastrera hacia la orden del presidente López Obrador, sin un mínimo respeto por representarse por lo menos a sí mismo, ya no representar a los ciudadanos. Esa parte me parece muy preocupante por el momento en el que estamos llegando a destruir, a deconstruir mucho que, insisto, puede ser, para muchos que todo lo ven negro o gris, evidentemente puede molestar lo que estoy diciendo, pero yo sí estoy convencido, estoy plenamente convencido de que hemos avanzado en el país con una serie de reformas. Voy a citar 4 de 8 muy importantes últimamente. Si tú revisas la reforma electoral, político-electoral del 96, del 97, del 2007 y del 2014, puedes percatarte de que todos los logros, todos los pasos que se dieron para acompañar el tránsito a la democracia en México fue producto del consenso de haber escuchado a la oposición, de irse abriendo el PRI como sistema rígido, duro, partido hegemónico, democracia perfecta, dictadura perfecta, como le quieras llamar, pero siempre con la escucha y con el consenso de la oposición. Eso no lo estamos viendo en este momento. Eso me parece muy, muy preocupante. Ojalá el Senado logre corregir. No tiene tampoco tanto margen de maniobra el Senado como para corregir. No nos alcanza el tiempo para entrar en detalles. ¿Por qué decía al principio que me preocupa el proceso electoral del 2014? Veo aspectos a los que se les van a meter tijera, como el asunto de la credencialización, como el asunto de la ubicación de casillas, como el asunto del conteo final de los votos, donde se está recortando, se está despidiendo a una serie de funcionarios que habían aplicado por concursos, que habían sido capacitados. Hay toda una expertise acumulado en esas áreas, por citar 3 de las áreas a las que se les está metiendo tijera, y no queda claro, no tenemos con precisión bien a bien en manos de quién van a quedar esas tareas tan delicadas, que hubieran sido muy necesario que se hubiera escuchado a expresidentes del INE, que se hubiera escuchado a la propia estructura del Instituto Nacional Electoral, para que las diputadas y los diputados aliancistas de Morena y aliados hubieran mínimamente aprobado algo con un poquito de sentido. Pero se atrincheró el INE también, ¿no? Sí. O sea, ese es, también el INE cayó en el error de atrincherarse, ¿no? Y de ser un árbitro que pues supuestamente no debe de figurar, y empezaron a figurar, ¿no? Leonardo, más bien el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Desde el principio se atrincheraron, desde que les dijeron que le bajaran al sueldo, desde ahí se atrincheraron y se ampararon para seguir ganando esos grandes sueldos. Sí, dice Ruiz Saldaña que compactan áreas muy específicas, áreas del INE muy técnicas, que apenas ellos que están ahí saben las consecuencias que van a tener, que no saben desde afuera lo que van a provocar operativamente para las elecciones de 2024. A eso me refiero, a la poca posibilidad que hubo, es que no había, porque no es la intención hacer una reforma electoral de avanzada, que construya hacia adelante, que haga mejoras. Es la oportunidad de hacer una reforma electoral de venganza que pueda permitir, en la manera de lo posible, por lo menos generar un caldo de cultivo de confusión en la elección del 24, para recurrir a aquella máxima que se aplicaba al PRI, que muy bien se le podría aplicar en su momento a Morena, que el PRI no pierde y cuando pierde arrebata. Por lo menos eso es lo que están intentando hacer. A mí me queda clarísimo que ese es el objetivo. Sí. Bueno, pero ya dicen las encuestas que va a arrasar Morena, entonces no sé cuál. Es que eso es parte de lo inexplicable, y también lo planteaba yo una vez en una mesa. Yo no entiendo por qué, si
tienen 22 estados de la República donde gobiernan entre Morena y aliados, si tienen mayoría en el Congreso, si tienen mayoría en el Senado, si tienen importantes capitales, si tienen congresos de los estados, ¿por qué están haciendo estos Frankenstein que están haciendo? La verdad yo no lo entiendo y no me queda de otra más que pensar de que de alguna manera existe temor de que algo pudiera ocurrir y por eso están queriendo controlar en la medida de sus posibilidades al árbitro electoral. Sí, limitarlo por lo menos. Pues creo que va más por el sentido de que no salga tan cara esta democracia. Decían, no, es que es más caro no tenerla. Bueno, la tenemos, pero comentabas ahorita que el PRI era muy rígido. Te recuerdo nada más que la reforma esta del 2007 fue junto con el PAN, porque el PAN estaba metido ahí y estaban enojados porque no le habían levantado la mano y cambian al árbitro. Ellos sí cambiaron al árbitro. Acuérdate de esa reforma del 2007, entre que iban juntos el PRI y el PAN para reformar. Y otro punto muy importante, y lo comentó el entrevistado, te lo dijo, se podía hacer elecciones más baratas, que no salieran tan onerosas, si se empataran todas las elecciones. Con la concurrencia. La concurrencia. Entonces, nunca se les ha ocurrido hacerlo. Simple y sencillamente seguían devengando unos sueldazos, tenían muy buenas... ¿O tienen? Tienen todavía, porque se ampararon y no quisieron empatar los sueldos a que fueran menores al del presidente de la República, y han metido una serie de trabas. Se han atrincherado, como bien decías, y se ha atrincherado el PRI, y se ha atrincherado el PAN, y se han atrincherado los del PRD. Estaban festejando que no habían pasado la reforma, cuando aquí viene el plan B, que tampoco estaban como que muy duchos. Vuelven otra vez a bloquear, a no presentarse a comisiones para bloquear el paso de la propuesta, y ahí está la respuesta. Se está yendo la planadora, y sí, como dices tú, a lo mejor están recortándose muchas cosas, pero qué tan necesarias son, sí, y qué tan necesarias no van a ser para el futuro. Yo siento que tan atrincherados están un lado como el otro, y como se dice, no hay tanto problema con que vaya a ganar Morena. ¿Están atendiendo el reclamo de la gente? Sí, porque mucha gente afuera, la gente de a pie, creo que está demasiado sorprendida cuando ve lo que gana un consejero en el INE. Sí, ¿cómo entender el papel de Ricardo Monreal? Ricardo Monreal de pronto se convirtió en un opositor dentro de Morena y ya en términos prácticos pues va a sacar la reforma electoral secundaria. De hecho, pues no se corrige y ya se dictaminó y ya va al pleno y va a ser votada por Morena, incluido Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal está jugando con la oposición y está jugando con el gobierno al mismo tiempo. En esa lógica, sí. Más que no le quedaba de otra. O sea, ¿qué podía hacer? Cargar a todos sus senadores para evitarla, iba a entrar en una confrontación tremenda con el presidente, ¿no? Sí. Lo veo muy complicado. Y tampoco creo que tenía certeza o garantía de que todos los senadores afines por lo menos a él lo pudieran acuerpar y lo pudieran apoyar como para dinamitar esta posibilidad de reventar la reforma en el Senado. Sí. Se ve muy complicada su juego, es difícil, pues. Que estuvo el domingo aquí en Hermosillo, ¿no? Yo creo que sí, estuvo acá en Hermosillo, que yo creo que de los males va a ser el mejor. Por lo menos van a enmendar la plana a diputados y la van a regresar. Por lo menos, yo creo que hasta ahí termina su papel. Lo demás, aventarse un tiro de la otra naturaleza de querer dinamitar la propuesta del presidente, no come lumbre tampoco. Sí, el gobernador recibió en Monreal este domingo. Tuvo expresiones muy positivas hacia su persona, como las tuvo con Claudia Sheinbaum en su momento, como las ha tenido con Adán Augusto López. Ya me imagino que a Ebrard tendrá que darle el mismo trato. Sin duda. A Marcelo Ebrard. Pero acuérdate que a Adán sí lo recibieron con un mitin bastante grande era para promover la reforma energética, era la consulta popular, no era la revocación de mandato. Era el pretexto, porque obviamente a los demás no los han recibido con tanta cantidad de gente. Sí. Y como te dije ya en ocasiones pasadas, a mí se me hace que todo se va a decantar por el lado de Adán Augusto. Sí. Y como te lo comenté la vez pasada, a mí se me hace
que cuando Adán Augusto salga de la Secretaría de Gobernación, se tiene que llevar a alguien de confianza a la Secretaría de Gobernación y alguien que es de confianza del presidente también. Sí. Y todo apunta para acá. Yo creo que en el análisis de la actitud y del accionar del gobernador Alfonso Durazo no hay que perder de vista su responsabilidad que tiene como presidente del Consejo Nacional de Morena. Así es. Su juego, o por lo menos el mensaje que tiene que mandar es el de apertura y es el de civilidad política, pues no puede torpedear, y no lo va a hacer, incluso me atrevería a pensarlo, aunque se lo sugiriera el presidente, no lo va a hacer. Alfonso Durazo tiene ese colmillo y tiene esa vagancia como para quedar bien con todos, porque además es que es lo que más les conviene. O sea, si ya de por sí trae una serie de conflictos internos para elegir a la candidata o al candidato, cargar los dados desde la presidencia del Consejo de Morena, pues terminaría de dinamitar ese proceso interno, ¿no? Sí, está haciendo su papel. Entonces, está haciendo su papel. Está haciendo su papel, sí. Sí, y podrás tú leer el lenguaje corporal y decir si tenía el puño abierto o el puño cerrado, si él le levantó la mano a Monreal o Monreal a él. Esos son fuegos de artificios. O sea, claro, lo que es un hecho es que él los tiene que recibir y tiene que mandar la señal de que el piso está parejo, por lo menos desde la titularidad del Consejo de Morena, que es de donde se va a controlar esa elección. Y donde van a validar la encuesta. Donde se va a validar la encuesta de un solo dedo. Sí. Gracias, Norman Navarro. Gracias, Jesús Manuel Durazo. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Día para Gracias. Reporte 100.